Hola a todos, les habla la profesora Patricia Feria. Para la sesión del día de hoy, nuestro tema es enunciado esencial. Iniciaremos analizando el siguiente ejercicio que se titula Coronavirus. 1. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS-CoV y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo SRAS-CoV. 2. Los coronavirus se pueden contagiar de los animales a las personas por transmisión zoonótica. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SRAS-CoV se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS-CoV del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. 3. Estas infecciones suelen cursar con fiebre y síntomas respiratorios, tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. 4. Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y respiratoria, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar, y la cocción completa de la carne y los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria como tos o estornudos. Para ubicar el enunciado esencial, nosotros planteamos la siguiente pregunta con respecto al título. ¿Qué son los coronavirus? La respuesta es: son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones. Entonces, nuestro enunciado esencial es el número 1. Pues si la pregunta es ¿qué son los coronavirus? Entonces voy a ubicar la definición. Y la definición está en el enunciado número 1. El enunciado 2 nos habla de la forma de transmisión. El número 3, los síntomas. Y el número 4, las recomendaciones. Entonces, nuestro enunciado esencial es el número 1. Veamos parte de la teoría. ¿Qué es un enunciado? Es una palabra o grupo de palabras ordenadas con sentido completo. Trabajamos dos tipos de enunciados: las oraciones, que como sabemos tienen verbo, y las frases que no lo tienen, pero aún así guardan un sentido o coherencia completa. ¿Qué es el enunciado esencial? Equivale a la idea principal sobre la cual giran los demás enunciados, en este caso serían las ideas secundarias, que desarrollan y analizan a la idea principal. ¿Cuáles son los pasos para poder ubicar el enunciado esencial? 1. Analizar detenidamente el título. 2. Leer los enunciados que constituyen el ejercicio texto. 3. Buscar entre los enunciados la respuesta a la pregunta planteada. Recordemos convertir el título en pregunta, la cual debe mantener la estructura del mismo. 4. Reconocer en la respuesta el enunciado esencial en relación al título. ¿Cómo reconozco el enunciado esencial? Debo jerarquizar las ideas por orden de importancia. La idea principal va al inicio, luego las secundarias. Luego discrimina las ideas que son parecidas. Las ideas restantes generalmente son las secundarias, que cumplen la función de ejemplificar, ampliar y citar a otros autores que expresan alguna idea afín. Veamos algunos ejercicios. Causa de la riqueza del mar peruano. 1. Los desiertos costeños con 3.500 kilómetros de playas. 2. Son cruzados por 40 valles regados por ríos. 3. El clima costero peruano, a diferencia de otras zonas tropicales y subtropicales de América del Sur, es configurado por la corriente de Humboldt, que baña las costas peruanas con aguas heladas que trae de la Antártica. 4. Otro fenómeno que mantiene frías las aguas costeras es el afloramiento, mediante el cual aguas frías de las profundidades abisales del zócalo continental emergen en la superficie, arrastrando consigo plancton que alimenta la parte más baja de la cadena alimenticia marina. 5. Es gracias a este fenómeno que el mar peruano es reconocido como uno de los más ricos del mundo. Entonces, ¿cuál es la causa de la riqueza del mar peruano? El fenómeno del afloramiento,
mediante el cual las aguas frías del zócalo continental emergen en la profundidad, arrastrando consigo el plancton. La respuesta a la pregunta que planteamos con respecto al título está en el enunciado número 4, por lo tanto, este es nuestro enunciado esencial. Características de los virus. 1. Los virus, en latín veneno, son entidades orgánicas compuestas tan solo de material genético rodeado por una envuelta o envoltura protectora. 2. El término virus se utilizó en la última década del siglo XIX para describir a los agentes causantes de enfermedades más pequeñas que las bacterias. 3. Carecen de vida independiente, pero se pueden replicar en el interior de las células vivas, perjudicando en muchos casos a su huésped en este proceso. 4. Los cientos de virus conocidos son causa de muchas enfermedades distintas en los seres humanos, animales, bacterias y plantas. 5. La existencia de los virus se estableció en 1892, cuando el científico ruso Dmitry Ivanovsky descubrió unas partículas microscópicas conocidas más tarde como el virus del mosaico del tabaco. Entonces, ¿cuáles son las características de los virus? Carecen de vida independiente y se pueden replicar en el interior de las células vivas. Entonces, después de plantear la pregunta, el título, mi respuesta la ubico en el enunciado número 3 y este es mi enunciado esencial. La biosfera. 1. Es el conjunto de las zonas habitadas de la litosfera, atmósfera e hidrosfera. 2. Establece la franja de la Tierra donde se concentra la vida. 3. Se eleva en la atmósfera hasta unos 6.000 metros de altitud. 4. La zona productiva de la biosfera, sin embargo, es una franja mucho más reducida. 5. El concepto de biosfera fue acuñado, de hecho, a finales de la década de 1920 por Vladimir Vernadsky, notable minerólogo y geoquímico ruso. El título solo indica la biosfera, entonces la pregunta que yo planteo es, ¿qué es la biosfera? Mi respuesta corresponde al enunciado 1, es el conjunto de las zonas habitadas de la litosfera, atmósfera e hidrosfera. Entonces ubico en este caso la definición y mi enunciado esencial es el número 1. Platón ascendientes. 1. Realmente se llamaba Aristócles Podros y cuyo seudónimo Platón significa el de la espalda ancha, debido a que en su juventud había sido atleta. 2. Era hijo de una familia que pertenecía a la aristocracia ateniense, concretamente la familia denominada Glaucón. 3. Su nacimiento habría ocurrido en el 7º día del mes Targelion, equivalente a nuestro actual 7 de mayo. 4. Su padre se llamaba Aristón, descendiente de Codro, último rey de Atenas, y su madre Perictione, descendiente del legislador Solón, prima de Critias. 5. Durante su juventud luchó como soldado en las guerras del Peloponeso, de las cuales Atenas salió derrotada, y el poder y la economía que ostentaba sobre el mundo griego cayó en las manos de Esparta. Así vivió las consecuencias de dicha guerra. La pregunta planteada sería, ¿quiénes son los ascendientes de Platón? En este caso nosotros tenemos que tener como conocimiento que ascendientes hace referencia a los tatarabuelos, abuelos y padres del personaje que es Platón. Entonces, en este caso, ¿quiénes son los ascendientes de Platón? Son sus padres. Su padre se llamaba Aristón y su madre se llamaba Perictione. Entonces, nuestro enunciado esencial está en el número 4. Riqueza peruana. 1. Perú es uno de los países más ricos del mundo en lo que respecta a biodiversidad. De los 247 países del mundo, 17 concentran el 80% de la diversidad biológica del planeta. 3. Y Perú es uno de los 3 primeros en este selecto grupo. 4. Perú cuenta con 84 de las 117 zonas de vida del mundo, 71.8% del total mundial. 5. Y presenta 28 de los 32 tipos de climas del mundo, 87.5% del total mundial, entrando así dentro del grupo de países megadiversos por su variedad de ecosistemas, flora, fauna, recursos genéticos y culturas vivas. Entonces,
Nuestra riqueza peruana radica en los ecosistemas, la variedad de ecosistemas, flora, fauna, recursos genéticos y culturas vivas. En este caso, nuestro enunciado esencial está en el enunciado número 5. Utilidad primigenia del Akita. 1. El Akita es un perro originario del norte de la isla Honshu en Japón, en la llamada región Akita, de la que obtiene su nombre. 2. Originalmente se empleó en la cacería tanto de osos y jabalíes como cobrador de patos y otras aves, en lo que demostró ser de gran utilidad y valentía. 3. Una cualidad muy apreciada en esta raza es que caza en silencio. 4. Más tarde pasó a ser un favorito como perro de pelea, donde por 3 siglos destacó su resistencia. 5. A causa de tales peleas, la raza estuvo muy cerca de ser exterminada, ya que se le cruzaba con el Tosa para que fuera más agresivo. 6. En realidad se llegó a crear otra raza llamada el Nuevo Akita o Shin Akita. Utilidad primigenio se refiere a original o la principal utilidad a la cual se dedicó el Akita o el perro Akita. Entonces, ¿cuál es la utilidad primigenia del Akita? Originalmente se empleó en la cacería. Entonces, nuestro enunciado está la respuesta está en nuestro enunciado número 2. Glóbulos blancos, razón de su color. 1. Los leucocitos son un conjunto heterogéneo de células sanguíneas que intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. 2. Se originan en la médula ósea y en el tejido linfático. 3. A diferencia de los eritrocitos, no contienen pigmentos, por lo que se les califica de glóbulos blancos. 4. Son capaces de moverse libremente mediante pseudópodos. 5. Su tiempo de vida varía desde algunas horas, meses y hasta años. Entonces, ¿cuál es la razón de su color? En este caso, se debe a que no contienen pigmentos, por los que se les califica de glóbulos blancos. La razón es que no contienen pigmentos. Nuestro enunciado esencial está en el número 3. Papel de las viñetas. 1. La historia o cómic es un tipo de expresión particular en la sociedad de masas. 2. Consiste en un relato desarrollado en una secuencia de viñetas. 3. Asocia imágenes con el discurso verbal. Ambos elementos narran y las imágenes muestran. 4. El discurso verbal de los personajes se ubica en los globos enmarcados en recuadros. 5. Las viñetas segmentan el espacio y el tiempo de la secuencia de hechos. ¿Cuál es el papel o la función de las viñetas? Segmentan el espacio y el tiempo de la secuencia de hechos. Nuestro enunciado esencial está en el número 5. Magnitud del mar de Grao. 1. El mar peruano se ubica en el Océano Pacífico. 2. Se extiende entre el litoral y una línea imaginaria paralela a esta, situada a 200 millas, que equivale a 370 kilómetros. 3. Limitación fijada durante el gobierno del Dr. José Luis Bustamante y Rivero en 1947. 4. Sus aguas son frías con una temperatura promedio anual de 18,2 grados centígrados a 19 grados centígrados. Su color es verdoso debido a la presencia del fitoplancton, que son algas microscópicas de color verde. Magnitud se refiere al tamaño. Entonces, ¿cuál es el tamaño del mar de Grao? Son 200 millas, que equivale a 370 kilómetros. Por lo tanto, nuestro enunciado esencial está en la oración número 2. Estructura de la Biblia. 1. La Biblia es un conjunto de libros considerados como inspirados por Dios que constituyen el fundamento de las religiones judía y cristiana. 2. Por su multiplicidad se llaman escrituras y por su origen sagradas. 3. Su contenido, que abarca temas históricos y de carácter jurídico, filosófico y moral, transmiten a los hombres el mensaje divino y la promesa de salvación. 4. Se divide en 2 partes: Antiguo Testamento, conjuntos de libros escritos antes del nacimiento de Jesús, y el Nuevo Testamento, que es el conjunto de libros escritos después del nacimiento de Jesucristo. Entonces, estructura hace referencia a partes de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las partes de la Biblia?
Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por lo tanto, nuestro enunciado esencial está en el número 5. Causa de la amnesia. 1. La amnesia supone una pérdida de la memoria a raíz de un trauma. 2. La persona es incapaz de recordar hechos, datos, los rostros de otras personas e incluso su propio nombre. 3. Su memoria es como un agujero negro en el que desaparecen sus recuerdos. 4. La amnesia se debe a una afección del cerebro originada por un golpe traumático, por una enfermedad degenerativa, por encefalopatías mayores, por una afección psiquiátrica o por algún tipo de demencia. 5. Existen varios tipos de amnesia: senil, lacunar o anterógrada. Entonces, ¿cuáles son las causas de la amnesia? Un golpe traumático, enfermedad degenerativa, encefalopatías, afección psiquiátrica o algún tipo de demencia. Nuestra respuesta planteada al título está en el enunciado número 4, por lo tanto, ese es nuestro enunciado esencial. Muchas gracias.